Bienvenidos amigos y amigas a una nueva emisión de mi programa Geopolítica Siglo XXI. Programa de análisis, de comentarios, de opinión sobre el mundo, un análisis global, un análisis que vaya más allá de lo coyuntural. Aunque lo coyuntural incide notablemente sobre los aspectos globales. Que lo diga, si no, esto que está aconteciendo con los ataques a la República Bolivariana de Venezuela, el secuestro de su presidente, los efectos derivados de esta política hegemónica llevada a cabo por Estados Unidos contra Venezuela, pero contra Panamá, contra Nicaragua, contra Cuba, contra Dinamarca, un aliado, por ejemplo, los efectos de sus acciones en África, el tema de guerra comercial con la República Popular China, los apoyos a la OTAN, a Europa y a Ucrania respecto a la situación en Europa Oriental. Es decir, este ámbito global indudablemente se va nutriendo de estos elementos más locales, más regionales, hasta abarcar el conjunto del planeta. Y en ese plano me parecía y me parece interesante el poder trabajar lo que significa el impacto negativo que ejerce sobre las sociedades europeas la influencia estadounidense. Hay efectos sobre Latinoamérica, en forma indudable, y lo hemos dado a conocer. Hay efectos sobre África, todos los días, sobre Asia. Pero en general, poco se suele hablar sobre los efectos que genera la política exterior de Estados Unidos sobre Europa. Y en específico lo referido a el tema de el aumento en el gasto de armas, lo que llaman en un eufemismo, ¿no?, el gasto en defensa. En una serie de trabajos se ha dado a conocer sobre las enormes dificultades que lleva consigo para las sociedades europeas, quiero referirme hoy a esto, a Europa y la influencia negativa de Estados Unidos, el gasto militar y su aumento en cantidades estratosféricas. Se ha duplicado el año 2025, el que recién pasó, la cifra de gastos del año 2020. En 5 años se duplicó, llegando el año 2025 a 350.000 millones de euros. Sin contar en ello los más de 200.000 millones de euros que se le ha entregado a Ucrania desde febrero del año 2022, producto de esta guerra impulsada en su origen por Estados Unidos, la OTAN y usando de testaferro Ucrania contra la Federación de Rusia. La cifra dada para el año 2035 va a volver a duplicarse, por efecto de una decisión mandatada, imperativa por parte de Estados Unidos, que es pasar del 2% del Producto Interno Bruto de los miembros europeos de la OTAN al 5%. Y eso va a significar, al menos en el año 2035, un gasto de 750.000 millones de euros anuales. La pregunta es, la interrogante es, ¿de dónde van a salir esos fondos? Y en general, como suele suceder en nuestro planeta, van a salir de nuestras sociedades, de sus derechos, de servicios básicos, de educación, de sanidad, de deporte, de cultura, de las demandas sociales, de infraestructuras públicas. Y eso va a generar, qué duda cabe, fortísimas tensiones en Europa. Una realidad que además ha sido catalizada no solo por Estados Unidos, sino por una triada, una troika europea conformada por Francia, Gran Bretaña y Alemania, que actúan como testaferro de Estados Unidos, con decisiones imperativas contra el resto de los componentes de la OTAN, 31 miembros, de los cuales 28 son europeos, y que han sido impulsadas desde aquella primera administración del presidente Donald Trump hasta la actual, donde este inquilino de la Casa Blanca ya lo ha hecho una orden, ¿no? Órdenes que generan un profundo debate respecto a esta dicotomía evidente de las supuestas necesidades de seguridad europea frente a lo que llaman la amenaza rusa.
Dicotomía digo porque eso es un elemento que se presenta frente a las demandas sociales de inversión en múltiples áreas y que son propias de nuestro planeta, de nuestras sociedades. Educación, sanidad, pensiones, mayor cantidad de puestos de trabajo con remuneraciones adecuadas frente a un costo de la vida siempre en aumento. Lo que hoy acontece en Europa es que las élites europeas actúan en función de una narrativa que se cocina primero en los pasillos de la Casa Blanca y el Pentágono, luego se incorpora a esta troika europea, Francia, Gran Bretaña, Alemania, y de ahí a la hora del café final, del postre, se le orienta al resto de los componentes en alguna cumbre de la OTAN lo que deben hacer. Por tanto, convierten a Europa en lo que es hoy, el nuevo patio trasero de Estados Unidos. Un patio trasero llamado Unión Europea con un brazo militar que se llama Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Y para concretar este plato al gusto de Estados Unidos y sus cervatillos europeos, hay que demonizar a alguien, hay que tener un enemigo, alguien al quien lanzarle los dardos, y esa es la Federación de Rusia. Se ha generado, por tanto, una amenaza falsaria que supuestamente amenaza la seguridad de este jardín europeo occidental. Desde Rusia, me gustaría leerles la declaración de el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, que frente a este panorama que les presento dice: la Unión Europea no parece poder librarse de la falsa idea de la amenaza rusa cuando lo único que se percibe como peligro es ese actuar de provocadores baratos y completamente primitivos. Una actitud de odio hacia Rusia que impregna las políticas actuales de algunas capitales europeas y que claramente no tienen intención de abandonar. Me gusta la diplomacia rusa, ¿no? Sergei Lavrov, Sergei Ryabkov, María Zaharova. Palabras precisas, sin eufemismo, al hueso. Me gusta esa honestidad, me gusta que no se cubra de esa supuesta diplomacia. No se puede ser diplomático y con un lenguaje alambicado cuando se está tratando de una amenaza mundial, ¿no? Es decir, aquí lo que se observa es que no se trata solo por parte de gran parte de los gobiernos europeos adscritos a la OTAN de negarse a dejar de solventar la guerra en Ucrania, que es hoy el gran elemento aglutinador de Europa. Más de 500.000 millones de euros se han gastado se han invertido, porque hay que pagar eso, ¿no? Y Ucrania lo está pagando con sus recursos, con su tierra. Entonces han gastado cerca de 500.000 millones de euros en apoyar al régimen de facto de Volodymyr Zelensky. Pero además se está jugando en Europa dos bandas. Uno, someterse a los dictados de Washington, que evidencia a un continente europeo vacío de dignidad y soberanía, y al mismo tiempo poner trabas a cualquier intento de terminar con el conflicto en Ucrania, bajo el marco de considerar a la Federación de Rusia su principal enemigo. Pero esto esconde elementos centrales muy importantes, no es un tema en esencia de ética, de moral. Lo señalado tiene el objetivo de favorecer a uno de los grandes grupos de presión existentes en Estados Unidos, el cual es el complejo militar industrial. Esta conjunción entre la industria privada de armas y los gobiernos estadounidenses. Y que estaría destinado también a dar algunas migajas para la industria militar europea. No detengo la guerra en Ucrania, continúo, sigo gastando dinero, aparentemente ayudando a Ucrania, pero dinamizando la economía de estos países en función de incrementar la venta de armas desde el complejo militar industrial de Estados Unidos y de Europa. De esta manera, entonces, se niega también la posibilidad de permitir la ampliación hacia la zona occidental del mundo asiático, del mundo euroasiático, que es la práctica y la política multilateral sustentada por la Federación de Rusia, como también el nuevo proyecto de la Ruta de la Seda, o ya más que proyecto, ya muy concreto,
impulsado por la República Popular China, y que tarde o temprano van a enfrentar a estas dos visiones del mundo, ese mundo unipolar y ese mundo multilateral. No hay manera de detener esa confrontación. La esperanza es que esa confrontación sea desde el punto de vista de la discusión política, diplomática, económica, y no se llegue a las armas. Hay escaramuzas al respecto, escaramuzas terribles sin duda, ¿no? Como es el caso de la situación en Ucrania, donde una sociedad está siendo conducida al matadero en función no de los intereses ucranianos, sino de los intereses de Estados Unidos y la troika europea. Por tanto, es evidente que la élite gobernante europea está engañando permanentemente a sus sociedades. Cuando dice que la Federación de Rusia es una amenaza, cuando dice que es el demonio, que es el principal enemigo, cuando en realidad el principal enemigo es Washington y su política exterior. Y es cosa, y los invito a leer la Estrategia de Seguridad Nacional dada a conocer a fines del año 2025, donde Europa es tratada como un riesgo al cual hay que encuadrar más que como una palanca. Es decir, es un riesgo, no es una palanca de desarrollo. Es, por tanto, para Estados Unidos y para su estrategia de seguridad nacional, un socio menor, prescindible de las grandes decisiones. Es un mercado para las armas, para la energía, un pagador de las facturas de las guerras que lleva a cabo Estados Unidos en continentes diversos. Y es, por tanto, Europa un continente cervatillo, servil, pero que además se comporta a través de sus dirigentes como un Malinche, un Yanacona, un tío Tom. Ama a su amo, le sirve a su amo. La estrategia de seguridad nacional impulsada por Donald Trump es una vía de dominio de amplias zonas del mundo donde Europa no representa un eje de preocupación fundamental, sino que es simplemente un receptor de armas, de petróleo, de gas, de industria tecnológica también. Reitero la idea, Europa debe entender que el enemigo no es la Federación de Rusia, es Estados Unidos, y ello es silenciado por los políticos, por la prensa occidental. Y a veces tiene un breve levantar de cabeza, ¿no? En función de lo que acontece, de lo evidente. Y lo evidente en esta semana es lo que estamos observando con horror, con indignación, con impotencia, como es el caso del ataque a Venezuela, el secuestro de su presidente Nicolás Maduro, las amenazas contra múltiples países, la intimidación a Dinamarca, que es un país adscrito a la OTAN, que es socio de Washington, para que éste ceda Groenlandia con el objetivo declarado ya no es un eufemismo, insisto en este concepto. Estados Unidos quiere controlar la ruta del Ártico, que va a traer consigo nuevos conflictos tanto con Rusia como con China. Gran parte de la ruta del Mar del Norte de Rusia, que es la ruta ártica, pertenece a la soberanía rusa, tanto en su mar territorial como en aspectos relacionados con la zona económica exclusiva. Por tanto, va a traer conflicto. Pero también se desestabilizan otras zonas del mundo, como es Sudán, a través de un genocidio que se lleva a cabo en la zona de Darfur y el Fasher, llevado a cabo por un testaferro también de Estados Unidos, como es los Emiratos Árabes Unidos, que también tiene un conflicto con otro socio de Estados Unidos, como es Arabia Saudí, pero ahora en Yemen del Sur, donde hay una zona controlada por grupos que responden a los intereses de Arabia Saudí, y en el sur grupos que responden a los intereses de Emiratos Árabes Unidos, que les interesa el control de la ruta marítima por el norte del Océano Índico, la entrada hacia el Bab el-Mandeb, Mar Rojo, Canal de Suez, Mediterráneo. El control del Cuerno Africano, que lo hemos visto en estos días con el reconocimiento del régimen nazi-sionista israelí de Somalilandia, solo reconocido por los genocidas. Entonces, hay Latinoamérica, Europa, África, presiones a China en la zona de influencia de esta potencia, situando y usando a Taiwán en estas provocaciones, incluso con declaraciones claramente sediciosas, provocadoras de la primera ministra japonesa, una ultranacionalista, que ha llamado a
usar la fuerza si acaso China se atreve a recuperar su provincia rebelde. Pero además con cuestiones aparentemente subjetivas, pero no lo son, porque muestran en esencia el tipo de dirigente que tienen los europeos. Altos cargos de la Unión Europea y de la OTAN, como es el caso del secretario general, el neerlandés Mark Rutte, que en forma indigna ha llamado a Trump como su daddy, su papi, que tiene el derecho de enojarse en ocasiones, que está obligado a levantar la voz contra Europa porque Europa no le obedece. Pero además de esta indignidad de los gobiernos europeos y de sus máximos dirigentes, Ursula von der Leyen, del Consejo de Europa, de la Comisión de Europa, estamos hablando también de cómo se ha invisibilizado y se descarta cualquier tipo de acción de la ONU y sus organismos adscritos. La ONU ya no existe para Estados Unidos ni Europa. El secretario general de la ONU, el señor Antonio Guterres, es un zombie, un muerto viviente. Pero todo eso va acompañado de un aumento en el suministro de armas a Europa. Importante, que significa ganancias para Estados Unidos, porque el 65% de las armas que compra Europa se las compra Estados Unidos. Y eso va a aumentar al año 2035, con el aumento del PIB, a un 75%. Y eso también lleva consigo el incremento de la compra de petróleo y gas y el corte total de suministros provenientes de Rusia. Se le compra hoy a Estados Unidos a un precio 4 veces mayor que el que se compraba con los contratos a Rusia. Y dentro de todo ello, en forma indudable, la política exterior de Estados Unidos, que no le interesa la política exterior europea, pero que la usa en función de apoyar, auxiliar y generar impunidad y complicidad con el régimen nazi-sionista israelí en su política de genocidio contra Palestina, sus ataques al Líbano, a Siria, a Yemen, en Darfur, en el Fasher en Sudán. Es decir, esa estrategia de seguridad nacional que ha sido dada a conocer a fines del 2025, existe una idea de la cual debe tomar buena nota esta Europa genuflexa. Se habla incluso de los problemas económicos de Europa, pero sobre todo, y permítanme leérselos textual, estos problemas quedan eclipsados por una preocupación mayor: la perspectiva real de la desaparición de la civilización europea en los próximos 20 años o menos. Y cuando ello suceda, dice este documento estadounidense, no estará claro que ciertos países europeos sigan teniendo economías y ejércitos lo suficientemente fuertes como para seguir siendo aliados fiables de Washington. Nuestro objetivo entonces, dice Washington, dice Trump, dicen los suyos, debería ser ayudar a Europa a corregir su trayectoria actual. Corregir su trayectoria actual. Los cervatillos, los siervos, los tiotón, los malinches, los yanaconas están llamados a obedecer. ¿Es posible pensar que los líderes de Europa no hayan leído este documento? No creo, no. Lo han leído. Pero está en su sometimiento, su indignidad, su cobardía, que indudablemente silencio absoluto. Y es evidente que el costo de las armas, el costo de generar una política de militarización, de carrera armamentista, lo pagan los pueblos, en este caso los pueblos de Europa. Porque estos gastos exigidos no son solo gastos económicos y sociales, son también gastos y problemas y dificultades desde el punto de vista geopolítico. Se genera una fuerte presión sobre los presupuestos de los estados, sus finanzas públicas. Implica fuertes ajustes, que significa reducir gastos en el ámbito social. Lo pagan los pueblos, no lo pagan las grandes riquezas, los multimillonarios. Y eso lleva a su vez presión sobre las finanzas públicas, lleva a mayores grados de endeudamiento, estallidos sociales, o sea, frenar el crecimiento. Algunos países, algunos gobiernos hacen un reclamo, ¿no? Por ejemplo, el presidente español Pedro Sánchez dice: yo no puedo llevar mi presupuesto a 80.000 millones de euros adicionales al año, al año. O sea, España, dice Pedro Sánchez,
considera imposible asumir sin que ello signifique comprometer prioridades nacionales. Así es. El señor Sánchez no es santo de mi devoción, pero tiene la razón frente al silencio de sus colegas europeos, que además lo atacan fuertemente desde Alemania, que dicen que Pedro Sánchez y España están siendo un freno a la defensa del continente frente a la amenaza de la Federación de Rusia. Ahora, una de las líneas de discusión interesantes que hay, y lo invito a leer mis artículos al respecto, tanto en Arrogancia y Vasallaje de Europa, que es arrogante con América Latina, pero es vasallo con Estados Unidos, y donde también hablo de el impacto negativo de Estados Unidos sobre Europa. Es interesante esta línea de discusión, que el aumento monumental en gastos militares y no en satisfacer las necesidades de los pueblos, no solo perjudica evidentemente el progreso social, el mejoramiento ambiental, sino que no garantiza seguridad. Lo que hace es alimentar más conflictos, más niveles de incertidumbre, porque se inicia una carrera armamentista desenfrenada. Hay una militarización que desvía el enfoque de soluciones diplomáticas y de desarme y se le da entonces prioridad a lo que se llama el dilema de seguridad, donde cada lado se siente más amenazado por el armamento del otro, aunque sean aliados. Por tanto, a tu tanque, mis 2 tanques, a tu dron, un dron mayor. Eso es lo que se genera. Lo hemos visto, por ejemplo, en Asia Occidental, donde el régimen genocida israelí cuenta con F-35, Estados Unidos le quiere vender a Arabia Saudí, Israel dice que eso es un peligro, pero al mismo tiempo Turquía también quiere los F-35. Dilema de seguridad, cuando los que generan políticas de desestabilización son precisamente esos países en Asia Occidental, ¿no? Con toda claridad el régimen nacionista israelí, con toda claridad Arabia Saudí, que hoy está enfrascado en una disputa con Emiratos Árabes Unidos en Yemen del Sur, y Turquía con respecto a Siria durante muchos años, ¿no? Así es el imperialismo, ¿no? Así es el imperialismo. Impone, sojuzga, amenaza, chantajea, invade, desestabiliza. Tiene una esencia depredadora, belicista, usurpadora, hegemónica y arrogante, como ha sido también el proceder de Europa, quienes condujeron a ese continente, recordemos, durante el siglo XX a 2 guerras mundiales con decenas de millones de muertos. Se comportan como aquel hombre del viejo proverbio, ¿no? Como el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Y en este caso, esta Europa colisiona una y otra vez con esa piedra y se convierte en parte de ese grupo de países que pone en peligro no solo a sus sociedades, sino que al conjunto de la humanidad. Europa es un animal de crónico comportamiento y es hora que esos pueblos europeos que sufren las consecuencias de la política hegemónica de Washington sean capaces de destetarse, dar pasos que den muestra de soberanía y dignidad. Ejemplo de esto: ser independiente en materia política exterior con respecto al régimen genocida israelí. Son muchos los gobiernos europeos que en el fondo quieren establecer algún tipo de sanción, de embargo, de presiones contra los genocidas, pero Estados Unidos les pone el pie encima. Una política propia desde el punto de vista de política exterior, de seguridad económica. No pueden hacerlo porque Estados Unidos amenaza, chantajea. Tienen que destetarse, tienen que ser soberanos, tienen que ser dignos. Pero ese ser dignos y soberanos no puede significar a costa de nuestros pueblos, porque ustedes europeos son arrogantes, soberbios, hegemónicos con nuestros países, pero son vasallos, yanaconas y malinches cuando se trata de Estados Unidos. Y eso tiene que cambiar. Un gran abrazo.